Se te ve un poco Buenas blanco. tardes a todos y bienvenidos a nuestra nueva Stamptis del domingo, esta vez con Raúl González Palacio desde Sao Paulo, Brasil. Raúl es español y es ingeniero técnico eléctrico y es inspector de calidad en la empresa Ineco, que es una empresa dedicada a la consultoría de temas de ingeniería, ¿no? Además, es propietario de un hostel, y nos explicará hoy un poco cómo está la situación en Brasil. Buenas tardes, ¿no? Buenas tardes ya allí, ¿no, Raúl? Sí, hola, buenas tardes a todos. Ahora mismo son las 2 de la tarde aquí en Sao Paulo, en Brasil. Una temperatura de 24 grados. Wow. Sí, bastante bien. No sé qué temperatura hará ahora en Austria. Pues hoy no ha hecho un mal día, la verdad. Hoy creo que estaban 17, 18 grados, incluso más. A ver cuánto pone. 18 pone ahí en el teléfono, Ligia. Raúl, lo primero, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros, respondiendo las preguntas de nuestros miembros y de la gente interesada en nuestra Stampish. Cuéntanos, ahí desde Sao Paulo, cómo se está viviendo toda esta situación de la pandemia mundial del COVID-19 ahí en Sao Paulo, en Brasil. Bueno, aquí para hacer otra vez, perdón. Empezó el primer caso en Brasil, el primero fue en Sao Paulo, creo que fue el día 26, 24 de febrero, el primer caso. Y la primera muerte no sé si fue a mitad de marzo o así. Y bueno, los gobiernos de los diferentes estados de Brasil, funciona Brasil prácticamente es parecido a Estados Unidos, porque cada estado toma sus decisiones. Y pues, cada uno de los estados fue implementando la cuarentena. Algunos empezaron el día 15 de marzo, otros el 20. Y aquí, por ejemplo, en Sao Paulo, en el estado de Sao Paulo, empezó el 24, creo que fue. Creo que fue una semana después en España. Y bueno, empezó la cuarentena. Las primeras 2 semanas se notaba en la calle que había poca gente, pero después de la segunda, tercera semana parece que la gente perdió el miedo y cuando salías a la calle se veía más gente por la calle. Creo que fue porque como los casos eran bastante pocos, en todo Brasil había unos, no sé, 1000, 2000 casos y unos cientos de muertes, entonces no lo dieron importancia porque bueno, vieron que no estaba aumentando. La gente se fijaba mucho en el mes de marzo con España e Italia, que estaba bastante feo. Y bueno, ahí cada estado de Brasil fue implementando, empezó sobre todo en el sur de Brasil, Sao Paulo, Río de Janeiro, los estados del sur, Santa Catarina. Y luego a los 15 días, a final de marzo, se fue para el norte, que fue el Amazonas, toda la zona del nordeste de Brasil, Pernambuco, bueno, todos los estados, que en Brasil son los estados más pobres, ¿no? Y actualmente allí está peor que aquí, que en Sao Paulo, ¿no? Ahí las condiciones, los hospitales tienen menos capacidad, menos respiradores y la gente, o sea, si estás infectado es posible que no te atiendan porque los hospitales empiezan a estar saturados. Entonces, la gente está un poco con miedo y Brasil no para de crecer en cuanto al número de posición de infectados y de muertes en el mundo. Creo que ahora está el cuarto o el quinto en infectados. Infectados hay 230.000 o que han estado infectados.
y muertes unos 16.000. Entonces, la gente está un poco preocupada, pero el problema de Brasil es que Brasil es un país que tiene muchas diferencias. Hay gente muy rica y gente muy, muy pobre. Gente que no tiene para comer el día a día. Entonces, quien va a sufrir más son los pobres, ¿no? Gente que si no sale a trabajar hoy, no tiene lo que comer. Entonces, esa gente es quien lo está sufriendo más. Y sobre todo en los estados del norte, que son los más pobres. Y bueno. Y esos números, Raúl, esos números que estabas comentando, se ven en el día a día cuando, por ejemplo, cuando sales al supermercado, cuando bajas a la calle, cuando vas a trabajar, porque creo que tú estás yendo normal a trabajar o estás trabajando desde casa. Yo sí, yo trabajo home office cuando no tengo que ir a trabajar y cuando tengo que ir. Yo tengo 2 horarios. Yo fiscalizo, yo trabajo con, digamos, es como metro, cercanías de Sao Paulo, ¿no? De trenes. Y la empresa se llama CPTM y compraron unos trenes y yo estoy fiscalizando las pruebas de los trenes, ¿no? Y generalmente unas pruebas se hacen de día y otras pruebas se hacen de noche en la vía comercial. Generalmente yo estoy yendo por las noches. Por ejemplo, esta semana he ido por el día y de hecho los trenes son chinos. Trabajo con chinos, gente de China. Y ellos, por ejemplo, me acuerdo en el mes de enero, febrero, ellos estaban con mucho miedo. Mucho miedo. Empezaban a usar máscaras, guantes, alcohol. Y la gente aquí se reía. Se reía, no de ellos, pero en plan que eran muy exagerados, que no es para tanto, que, claro, ellos tenían contacto con sus familiares en China, ¿no? De hecho, hay un traductor, necesitamos un traductor, y él era de la ciudad del foco de China, de Wuhan. Y en el mes de enero nos mostró una imagen, un vídeo, que era como la principal calle de la ciudad, la avenida principal. Es como en Madrid la Castellana, o bueno, en Austria, en Graz, no sé cuál será la calle principal, Mira, pero Rengase, probablemente, ¿no? que cualquier hora del día hay gente, hay comercio, hay movimiento, pues está totalmente vacía. Nos dijo que era como aquí en Sao Paulo, la Avenida Paulista, que es una calle que no para 24 horas, totalmente vacía. Y pues ahí pues, la gente se reía y tal. Luego cuando llegó el mes de marzo, yo lo vi eso en España y yo empecé a tener miedo. Miedo así de lo que estaba pasando en China. Llegado de España, empecé a hablar más con los chinos sobre cómo se la habían tomado, qué medidas y tal. E incluso los brasileños todavía continúan con el que no era para tanto, que estaban exagerando. Y a las 2 semanas comenzó a cambiar aquí. La gente empezó a tener miedo. Porque empezaron a crecer los números y bueno, volviendo a mi día a día de ir a trabajar, mi trabajo es home office, trabajo desde casa y algunos días voy a trabajar por la noche. Y desde hace 2 semanas, creo, el gobierno de Sao Paulo decretó que era totalmente obligatorio salir a la calle, si tienes que salir, es obligatorio usar máscara. Por la calle, bueno, por la calle incluso la puedes usar, no la puedes usar, pero si quieres entrar al mercado, farmacia, panadería, no te dejan entrar sin máscara. Es Y, obligatorio. ¿Y cómo se vive? Después volveremos a China porque, bueno, Raúl ha estado trabajando también en China y estuvo hace poco con la misma empresa trabajando en China
pero me gustaría saber de esos números que nos comentabas de Brasil, ¿cómo ves cuando vas al supermercado, cuando vas a tu día a día, cómo ves a la gente? ¿Se ve a la gente asustada? ¿Se ve a la gente preocupada? Al principio, cuando iba al mercado, la gente no usaba máscara. Había algunos que usaban máscara. Por ejemplo, las cajeras sí que usaban máscara, o sea, los trabajadores, guantes, máscara. Habían puesto un panel de plástico para separar los clientes de la cajera, ¿no? Ahí, por ejemplo, fueron rápidos, pero los clientes, a cada día que pasaba, veías que se veían más gente usando máscaras, ¿no? Y, por ejemplo, esta última semana, lo que sí yo he notado cuando voy de casa al mercado, al súper, que está a unos 200 metros, incluso por la calle veo a la gente, a los que me cruzo, que antes no pasaba, que cuando te cruzas a alguien, si la acera es de, no sé, 4 metros de ancho, ellos intentan alejarse. Tú vas por el lado izquierdo y ellos por el derecho. Como que intentan guardar la distancia, pero es algo automático que pasa, ¿no? Y no sé si es miedo, pero es no sé, mantener la distancia. Precaución, puede ser. Muy bien, pues voy a ir dando paso a la gente. Ya sabéis cómo se puede participar. Si tenéis alguna pregunta, ponéis vuestra manita digital ahí, que tenéis la opción de levantar la mano. Si no, me hacéis un pequeño gesto y podéis hablar normal. Me gustaría igual empezar tenemos aquí a Carla Bes, que es la antigua directora del Instituto Latinoamericano y es de Sao Paulo. Y bueno, Carla, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, yo quiero hacer una pregunta porque yo oigo las noticias todos los días. Es fácil con internet y veo las noticias de Globo y leo también y de la TV Cultura también las veo y hay muchas críticas. La TV Cultura, por ejemplo, siempre trae gente para criticar y para hablar de la situación política, ¿no? Pero ya se habló en la posibilidad de haber un lockdown, que es una isolación completa, ¿no? Se habla todavía, quería preguntar a Raúl, ¿se habla todavía de esto? ¿Y crees tú que sería posible en una ciudad como São Paulo? Esa es mi pregunta. Bueno, el lockdown, que sería una cuarentena de verdad, sí, como lo que pasó en España, o que está pasando todavía, más o menos. El gobernador João Doria, que le debes de conocer, creo que el viernes, generalmente los viernes por la tarde, a las 3, suele hacer hablar para los medios, y dijo que si la isolación, o sea, la cuarentena no aumenta de un 50% a un 60%, ellos quieren un 70%, pero si no llega a un 60% por lo menos, quieren implantar el lockdown. Y bueno, él dijo que no lo quiere hacer, pero si se siente obligado a hacerlo, lo va a tener que hacer. Eso es lo que quiere o debe hacer, ¿no? Pero es factible que llegue a ser. Yo lo veo difícil, porque, a ver, la gente, por ejemplo, como yo, que tengo un trabajo que se puede hacer directamente desde casa, quitando la parte que tengo que ir a trabajar físicamente por la noche, ¿no? Porque si se instala el lockdown, el trabajar por la noche se acabó y yo trabajo desde casa. Hay esos tipos de trabajo de home office que no hay problema. El problema es la gente humilde, la gente que vive en las favelas, en las comunidades,
o incluso en los barrios más humildes, que no tienen para subsistir el día a día. Entonces esa gente, ahí está el verdadero problema. Entonces por eso yo veo difícil que se instale el lockdown. Pero eso se puede extrapolar de Sao Paulo a todo Brasil, porque aquí sí es la ciudad. Son 22 millones de habitantes, 23. Es mucha gente. Y yo lo veo difícil, pero si el gobernador Doria ha dicho que existe esa posibilidad, puede ser que se instale, pero no va a ser 100%. Yo lo veo. Entonces, vamos a ver qué pasa. Gracias. Nada. ¿Alberto? ¿Se me escucha? Ahora. Ya, ahora, Ahora. perdón. Gracias. Vamos a aprovechar la situación, Carla, que estás aquí. Tú como brasileña, desde Austria, de Sao Paulo, ¿cómo estás viviendo la situación aquí en Austria, viendo cómo los números del país y la situación tan difícil que está viviendo hoy en día tu país desde la lejanía? ¿Cómo lo estás viendo? Sí, para mí es muy difícil. Por ejemplo, el padre de mi cuñada se murió de COVID. Sí. Sí, sí. Él tenía muchos problemas, ya tenía 87 años y estaba muy enfermo ya, ¿no? Tenía problemas de corazón, etc. Y lo que pasó es que mi cuñada lo llevó al hospital, ¿no? Y allá dijeron, hicieron una tomografía y dijeron, ok, es COVID, es el coronavirus. Y se quedó allá. Y después, como él respiraba, no tenía la necesidad de estar entubado, se dice entubado, ¿no? Sí. Solamente estaba conectado al oxígeno, ¿no? Después de una semana, vieron que podía respirar y le mandaron para casa. Y después de una semana en casa se murió. Para ver cómo funcionan los hospitales allá. Es muy loco. Y también el hermano de una amiga mía se murió también. Y este era muy joven. Yo creo que tenía 55 años más o menos. Y era esportista, era jugador de fútbol. Y se murió también. Para mí es muy difícil porque, por ejemplo, ¿no? Yo estaba muy preocupada con mi cuñada que iba a visitar su papá al hospital todos los días. Yo preguntaba, pero ¿cómo te dejan entrar? Aquí, por ejemplo, en Austria no se deja visitar un paciente que tiene una enfermedad tan infecciosa, ¿no? Es una locura. Pero ella iba y el problema es que mi hermano tiene diabetes, ¿no? Yo estaba muy preocupada, me quedé loca aquí más de una semana, ¿no? Y después dijeron que el papá podía irse a la casa porque no había lo que hacer y después de una semana se murió. Y sabe, no hay entierro, no hay nada, porque es peligroso cuando un paciente está con este virus, no hay un entierro con la participación de los parientes y todo. Eso es muy duro, ¿no? Y la misma cosa fue con el hermano de mi amiga, fue así de repente y se quedó, yo creo que se murió luego en el hospital. Wow.
Y sabe, eso aquí es terrible, ¿no? Yo pienso siempre en mi familia porque con mi hermano con diabetes y todo, pero ok, tiene 2 hijos, son abogados, el chico trabajaba en Guarulhos, en la prefectura, y parece que él va a perder su trabajo, pero la chica es abogada en una firma muy grande y puede hacer mucho de su casa, ¿no? Como tú, Raúl. Entonces no hay problema, su job está seguro. Pero esas cosas, ¿no? Porque después de toda la enfermedad y todo, vienen los problemas de perder su trabajo y es esto, ¿no? Muchas gracias, Carla. Vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta. A ver, Margit, buenas tardes. Buenas Margit, tardes. ¿quieres preguntar algo a Raúl o a Carla, que las Sí, tienes aquí a los dos? Carla ya ha contado mucho de la situación y se puede imaginar las circunstancias. En respecto al confinamiento, pienso que es muy tarde empezar con un confinamiento ahora con 200.000 de infectados. Pienso que en Austria lo hicieron bastante bien de inmediato y por eso tenemos números de infeccionados bajos en comparación. Afortunadamente. Afortunadamente, sí, sí. Y, como pregunta, quizás puedo imaginarme que tampoco hay bastante material de guantes y máscaras y todo eso. Y otra pregunta es si hay una forma de medicina de clases, si hay diferentes accesos dependientes de la moneda que uno tiene. Del dinero, sí. Del dinero, sí. Raúl. Sí. Bueno, aquí en Brasil tiene el sistema público de salud y luego el sistema privado. Por ejemplo, aquí quien trabaja registrado, ¿no? La empresa es obligada a tener un plano de salud privado, además del público, ¿no? Pero eso es totalmente obligatorio. Y bueno, la gente humilde se podría pagar un plano de privado, pero no tienen condición. Es un sistema parecido a Estados Unidos también. Si quieres tener un sistema de salud privado, lo pagas, si no, tienes el público, pero el público no funciona igual que el privado, ¿no? Entonces, sí, depende del dinero, claro. Es bastante parecido con Estados Unidos, o que aquí es más, más diferencia. Y en cuanto al material que preguntaba Margit, en cuanto a mascarillas, guantes y todo eso. Bueno, para los enfermeros, médicos y no sé cómo funcionan los hospitales privados. Yo creo que ahí no hay problema, porque son privados, ¿no? En los públicos yo no he visto nada, o vamos, en las noticias no he visto nada de que falta o no lo quieren decir. Pero luego en la calle, si vas a alguna farmacia a comprarte tú una mascarilla y tal, no hay problema. Y, por ejemplo, ha salido, que eso es muy brasileño, las máscaras caseras. Hay mucho ingenio, ¿no? Aquí. Entonces, hay mucha gente que en su casa se ha hecho su taller
con una aplicación del móvil, del celular, y se han puesto a vender. Te vendo 4 por tal. Y el ingenio brasileño ha salido. Haciendo Entonces, negocio. y el gobierno ahí no se mete porque esa economía sumergida, digamos, que en España o en cualquier de Europa se puede ir atrás, aquí es más laxo, es más, se deja hacer, digamos. Entonces ahí se ven muchos tipos diferentes de máscaras, desde las profesionales hasta las de tela con el diseño. Sí. En eso no hay problema. En cuanto al tema médico, no sé cómo realmente cómo está. No, Muy bien, vamos a... tengo aquí a Eva, que seguro que tiene alguna pregunta. Buenas tardes, Eva. Hola Alberto, hola Raúl. Tengo una pregunta. ¿Cómo es la situación en regiones indígenas? Porque es un grupo que está siempre en riesgo. ¿Tiene médicos o hospitales o cómo viven? Bueno, en cuanto a los indígenas, se está hablando mucho ahora de la región del estado de Amazonas, Amapá, que es la zona del río Amazonas, ¿no? Y ellos están sufriendo bastante, porque principalmente en el Amazonas, Manaus es la capital, Sí. y ahí está prácticamente, no sé qué porcentaje será de la población, pero más del 50% está en la ciudad. Y allí no tienen condiciones, los hospitales están al 100% saturados y es donde más casos hay en la ciudad. Entonces los indígenas, las tribus están más en el interior y es más difícil que llegue el virus allí, pero donde ha llegado, los indígenas, digamos, su inmunidad yo creo que es más baja que Raza Blanca entonces ellos sí que van a sufrir bastante. Sí, de hecho, No tenemos números, pero... Este grupo. ¿Hay infectados en este grupo? Sí, pero los números bailan mucho, entonces es muy difícil. Incluso los números que os he dado de 200.000 casos y 16.000 muertos, y eso como en todos los países del mundo, esos son los oficiales, pero se supone que hay más. Incluso aquí en Sao Paulo, no sé, a través de un amigo me dijeron que alguien tenía síntomas del COVID, se fue a hacer la prueba al hospital y le dijeron que no había para hacerse la prueba, que tendría que esperar. Esos problemas están empezando a aparecer. Y yo creo que también porque Brasil, al ser de los últimos países del mundo, a empezar a buscar test rápidos, material de protección, al ser el último en ir a buscar al mercado, digamos a China, entonces está el último en la fila. Hay muchos países enfrente que están comprando y han llegado los últimos, entonces son los últimos en recibir ese tipo de material. Test también. Sí, en cuanto al tema de la Amazonía, el otro día estaba hablando con unos amigos colombianos que me decían que el foco más intenso o más importante de personas infectadas en Colombia era la frontera con Brasil, ¿no? Porque había una serie de pueblos, la Amazonía, una serie de pueblos que eran casa con casa. Una calle es Colombia y la calle siguiente es Brasil, y que estaban bastante afectados. Estaban comentando. Y en ese tipo de lugares, por ejemplo, en ese tipo de pueblos, incluso también en las favelas, ¿no? Es difícil porque las favelas son una casa pegada de la otra y tu vecino abres la ventana y el vecino está en la otra ventana y tienes menos de 1 metro. Entonces, hacer el lockdown en esos lugares es muy difícil. Aunque estés en casa, es muy difícil infectarte con el de la casa de al lado porque le tienes a 1 metro. Entonces,
mucha gente en la favela, es muy difícil contagiarte. No es igual que si vives en un apartamento que tu vecino le tienes en la puerta de enfrente y es diferente. Por eso en los lugares más humildes, favelas, aunque haya lockdown, es donde va a haber mayores contaminados. Ujú. Muy bien, Raúl. Voy a pasar he visto que está aquí Juan. Hola, Juan. Juan es un Tengo. alumno nuestro de español, de Sí, portugués sí. y además un amante No, de no, no, Brasil. no, no, no. Ahora tengo una pregunta de Sao Paulo. ¿Hay alguna indicación de la cantidad de jóvenes en el hospital que necesitan respiración artificial? Bueno, aquí en Sao 2%, menos. Paulo, no sé, vaya, números generales de Brasil. Ujú, En general, gente joven es bastante baja. ujú, Creo que a partir de los 40, creo que es, el porcentaje es menos de 1%. ujú, Empieza a aumentar bastante a partir de 60, 70, 80. Entre los 40 y 60 es 1%, 1,5%, 2%. Hay gente joven, más joven que muere también. De hecho, una amiga mía tenía una que es de Río de Janeiro. A la semana de empezar la cuarentena, el 24 de marzo, ese fue el 1 de abril, un amigo de ella de Río se murió y tenía 24, 25 años. Pero claro, gente jóvenes se pueden morir, pero el porcentaje es bajo. Y Brasil es una población joven. ujú. Entonces, no es como el caso de España e Italia, que la población es más vieja, digamos, ¿no? Entonces aquí, en proporción, hay más gente joven y menos gente mayor, pero sí, no es muy alto el porcentaje de gente joven que muere o que se infecta, no sé, pero de muertes es bajo. Sí, Gracias. nada. Bueno, haciendo un pequeño resumen, estamos aquí con Raúl González Palacios desde Sao Paulo. Él es ingeniero técnico español de una de las ciudades más bonitas, no ya solo de España, sino de todo el mundo, llamado Santander. Igual os suena de algo. Y de español a español, que está aquí nuestro vicepresidente del Sí. instituto, don Christoph. Hola. Muy buenas. Siempre llegar tarde, pero he tenido mis problemas bueno, con la técnica. Hola, Brasil. Hola, España. No, yo estoy aquí en Graz. Bueno. Sí, sí, sí. Pues nada, pues ya se han preguntado cosas que a mí también me interesaban. Pero una cosa, comentaste antes que en las favelas, especialmente como la gente vive, bueno, supongo, vosotros muy juntos, ¿no? Como la situación será parecida a París, ¿no? ¿Y qué tal con la criminalidad? ¿Ha crecido? ¿O cómo está la situación ahí? Mm, no tengo números, pero yo creo que ha disminuido porque al no ver gente en la calle, Ujú, por ejemplo, cuando no hay gente en la calle no hay atracos, no hay. Lo que sí he visto, por ejemplo, yo en mi caso, cuando voy al supermercado, es que hay gente que antes no había. En la puerta del supermercado había gente, bueno, en el barrio donde yo vivo, sí, aquí hay apartamentos y tal, pero si bajas hay algunas calles que hay unas casas más humildes, hay gente humilde y incluso la gente que vive en la calle, ¿no?
estar en la puerta pidiendo, si no te piden dinero, te piden que les compres un poco de arroz, un poco de... O si no hay... Algunos intentan colar dentro del supermercado, intentan robar algo. Hay seguridad, hay agentes de seguridad en la... Pero yo creo que sí que ha bajado la... Todavía hay casos de robos. Hay una Sí, pero farmacia aquí al lado que a la segunda semana robaron en la farmacia. bueno, Pero pues en me he general, expresado un poco mal. Es que yo también me refiero a la, digamos, a la violencia familiar o a esas situaciones, ¿no? Porque es algo especial, ¿no? La gente está sí. Pero a ver, es que como la cuarentena no es, digamos, como en España, Austria, que tienes que estar en casa y no puedes salir. Aquí, si sales a la calle en la cuarentena y te ve la policía, no te va a multar, no te va a decir nada. Bueno, Entonces, puedes estar en casa y si quieres salir, sales y digamos que te dejan un libertad en eso de ahí. ujú. Te dicen que es mejor que te quedes en casa, pero ni ha No, habido lógico, multas de la policía, ni la policía te para, ni te dice nada, ni la policía solamente está caminando con el coche y sí, si hay algún atraco o algo, actúan. Pero si no, no pasa nada. Ujú, ujú. Yo creo que sí que ha disminuido el número de... Porque hay menos gente en la calle. Hay Ok. menos gente, digamos, que atracar, por ejemplo. Los bancos están cerrados. No todos, pero funcionan un 20%. Ujú. Y si no hay gente en la calle, pues el ladrón no tiene a quien robar, ¿no? Entonces, Claro. ellos también han Falta- perdido el Por empleo. falta de víctimas. Muy bien. Muy bien, muy bien. A ver, ¿quién más? No sé si Peta, igual querías hablar, querías comentar algo, Peta. Buenas tardes. Buenas tardes, hola. Hola, Hola. una pequeña pregunta. La política, ¿cómo hacer con la epidemia? ¿Está determinada por la región, por el gobernador de la región o del gobierno en Brasilia? Questa, mm, el poder regional o central. Bueno, aquí como para hacer un símil, funciona parecido a Estados Unidos. Ajá. Cada estado de Brasil hay un gobernador y él tiene pleno poder para tomar las medidas que tome oportunas. Luego, aquí en Brasil tenemos a Jair Bolsonaro, que parece que todavía no ha entendido Ajá. lo que es el COVID y para él es una gripecina que dice un constipado y que para él tendría que la gente salir a la calle, trabajar normal y sí, la gente mayor, que son los que tienen más riesgo, que se cuiden más, pero para él es más importante la economía que la enfermedad, ¿no? Entonces, todos los gobiernos de los estados están, prácticamente todos, en contra de Bolsonaro, del presidente, y ellos tienen poder para tomar las medidas que tomen oportunas en cada uno de los estados. Lo que pasa es que hay una guerra entre la presidencia de Brasil y los gobernadores. Y están, pues, unos están intentando hacer una impeachment, moción de censura, para echar a Bolsonaro, y Bolsonaro quiere juntar al ejército para, no sé si dar un golpe de estado, pero algo así, para implantar, no, para quitar la cuarentena y es una guerra. Entonces, pero vamos, los gobernadores de los estados tienen
poder para hacer lo que están haciendo, mantener la cuarentena. No sé hasta cuándo, no sé, yo no conozco las leyes de Brasil, no sé la constitución qué permite, qué no permite hacer al presidente. Por ahora parece que no tiene mucho poder en cuanto a tomar esas medidas por estados. Entonces, por ahora camina bien. Afortunadamente. Vamos, afortunadamente. De Muy hecho, no sé si va a seguir mucho en el gobierno. Veremos. Ligia, no sé si tenías alguna pregunta. No querías preguntarle nada a Raúl. Dije. Después. Vale. Hay una cosa sobre, como ya estamos hablando del tema de Bolsonaro, hace, yo creo que esta semana mismo o la semana pasada estuve hablando con Raúl y él estaba hablando desde la terraza de su edificio y empezamos a oír unos golpes y unos ruidos extraños y nos dijo, Raúl, no, es que son la gente que son pro Bolsonaro, que están tocando, que está gritando cosas pro Bolsonaro. Y después, en otro momento, empezaron a haber gritos con cazuelas y hacer, o sea, hacer ruido, básicamente, en contra de Bolsonaro. Eso, por supuesto, me sorprendió bastante, ¿no? Porque desde Austria lo estaba viendo en vivo. ¿Cómo está la calle? Hay mucha gente que está muy en contra del presidente actual de Brasil, pero también tiene sus adeptos, ¿no? ¿Cómo nos puedes explicar un poco, Raúl? Sí, a ver, eso antes del COVID, la sociedad ya estaba dividida, porque Bolsonaro venía después de una época de, bueno, de estar Lula, Dilma en el poder, digamos la izquierda, ¿no? Y Bolsonaro es derecha, ultraderecha, ¿no? Viene del ala, él fue militar. De hecho, cuando fue militar fue expulsado por ser militar, porque, bueno, alguna historia ahí. Para que te echen del ejército tienes que hacer algo malo. Eso empezando por ahí. Y sí, bueno, la sociedad estaba dividida antes y más aún ahora porque la gente tiene hasta vergüenza de su presidente, que es el único del mundo que todavía está negando la gravedad de la enfermedad. Yo explico a amigos míos aquí brasileños que antes, cuando hablo con mis padres, me dicen que me hablan sobre Bolsonaro, que sale en las noticias de España, sale Bolsonaro como es el único líder del mundo que todavía no ha aceptado que el COVID es grave y ellos tienen vergüenza. Y sí, la población está dividida. No sé qué porcentaje, yo creo que ahora los que eran pro Bolsonaro han bajado un poco, pero todavía hay gente que es muy fiel a él, es muy fiel. Y hacen manifestaciones, como en teoría no pueden ir por la calle, van en coches, hacen una ruta de unos 4 o 5 kilómetros y van dentro del coche pitando, haciendo manifestación. Entonces eso es muy fácil de escuchar, porque estás a 1 o 2 kilómetros y pi, pi, pi. Y en contrapartida tienes en la zona que estoy yo, por ejemplo, hay un montón de edificios de 20, 30 plantas y todos ellos salen a la ventana con la cacerola, fuera Bolsonaro, fuera Bolsonaro. Es una guerra de manifestación. Unos desde casa y otros en coche. Y los del coche son los pro Bolsonaros. Pro Bolsonaro. Ajá. Aquí, para diferenciarlos, por ejemplo, es una cosa que ya pasaba en España, por ejemplo, el tema de la bandera. Que si en España tienes la bandera de España, eres fascista, eres de derecha, ¿no?
Y aquí, por ejemplo, yo cuando llegué en Brasil hace 7 años ya, la bandera no era un problema. La bandera era todos los brasileños, somos el mismo pueblo, somos... Y ahora con Bolsonaro hace unos 2 años, yo creo, cuando llegó al poder, la bandera se la agenció la derecha. Si tienes una bandera de Brasil, eres pro Bolsonaro. De hecho, yo en el hostel tuve un problema, bueno, un problema. Un cliente que vino, hizo un check-in, y en la entrada tenemos una bandera de Brasil. Claro, es un hostel, hay mucha gente del mundo entero. Y se quedó con un pie atrás porque dijo, aquí sois pro Bolsonaro. Y dijimos, no, aquí tenemos gente de todo el mundo. Hay una bandera de Brasil porque es un hostel y viene gente de muchos países del mundo. Entonces, hay gente que tiene incluso miedo con eso. Y si vas por el otro lado, ¿no? Si eres de izquierda, digamos. Si, por ejemplo, vas con una camiseta o una camisa roja, eso, bueno, ya llegó a pasar hace unos años. Eres pro Lula o eres de izquierdas. Había gente que la habían pegado por llevar una camisa roja, sin ser nada. Es un caso específico, ¿no? Pero si eres de verde y amarillo con ropa, vestido con la bandera de Brasil, eres pro Bolsonaro. Y si no, está polarizado, ¿no? Como en muchos países del mundo. Es una pena porque encima la bandera de Brasil es preciosa, ¿no? Sí, es muy bonita. Orden y progreso. Exacto. Tenemos aquí, veo una mano levantada. Buenas tardes, Eva, otra vez. Cuéntanos, ¿tienes alguna pregunta para Raúl? Me interesa la situación de los ministros de salud, porque el segundo ministro retrocedió. Sí. Bueno, hace un mes, el ministro que había, no me acuerdo el nombre, lo estaba haciendo muy bien, incluso era de derechas, ¿no? Incluso los que eran de izquierdas le apoyaban, estaba haciendo todo muy bien. Pero el presidente Bolsonaro dijo que no, que lo estaba haciendo contrario a lo que si continuaba así le iba a dimitir, y acabó echándole. Ahí colocó a otro, no me acuerdo el nombre ahora, que dimitió este viernes. Creo que fueron 28 días que estuvo en el cargo. Y en la teoría, él, el nuevo, bueno, porque se ha ido, era muy fiel a Bolsonaro. Solo que cuando entró al poder del Ministerio de Salud, yo creo que él vio realmente los números, la gravedad, y cada semana fue cambiando el discurso y dijo, bueno, entré con una idea, han pasado 4 semanas y prefiero dimitir. Él mismo dimitió, el ministro. No lo echó Bolsonaro. Y ahora Bolsonaro creo que ha puesto o va a poner a un militar. A Bolsonaro le gustan los militares, tenerlos como ministros. De hecho, Bolsonaro, hay muchas declaraciones de él bastante polémicas. Él, cuando en la época de la dictadura de Brasil, la última que hubo, él apoyaba ¿cómo se dice? Ahí, perdí el nombre. Pegar a las personas, decir un lapsus. Maltratar a las personas. ¿El maltrato? Sí, pero los militares, en la dictadura hay ese tipo de cosas. Tortura. Es tortura. Que a veces estando aquí en Brasil se me olvidan las palabras. Él apoya todavía la tortura.
dice que en algunos casos es buena. Entonces ya con esas declaraciones, imagínate sus ideas. Oye, Raúl, además de... Es que claro, con Raúl podemos hablar mucho tiempo, ¿no? Porque aparte de ser propietario de un hostel ahí en Sao Paulo, pues es ingeniero técnico y trabaja para una empresa que se dedica pues, a estar en la asesoría de construcción de vías de tren, de metro, Sí, y ha trabajado de ingeniería, sí. Y ha trabajado en Brasil, pero también ha estado trabajando hace poco, mucho tiempo en China. Así que, pero no en Wuhan, ¿no? No, yo estuve en otra ciudad, se llama Qingdao, escrito con la letra Q, Qingdao. Que, bueno, esa ciudad es famosa por la cerveza. En los años 1900 o 1890, por ahí, hubo, bueno, unos alemanes, ¿no? Donde hay cerveza siempre hay alemanes, que llegaron a la ciudad y en la época de 1800, bueno, 1900, pues era un pueblo de pescadores, ¿no? Muy pequeñito. Y en la zona vieja de la ciudad, en el centro, se ven construcciones típicas alemanes, hay una iglesia luterana, y bueno, hay bastantes cosas que... Y bueno, el nombre de la cerveza de esa ciudad es famosa en China, es la primera de China. Yo creo que tiene esa y otra más. Es muy famosa. Si vais a algún restaurante chino, seguro que tiene la cerveza de Qingdao. ¿Está Es buena? normalita, es normalita, se puede ver, está bien. Pero no es nada del otro mundo. Está bien. ¿Y Qingdao está, a cuánto está de Wuhan? ¿Cuándo estuviste por última vez en China? ¿Cuándo volviste de China? El 14, 15 de noviembre volví a Brasil. Y no se sabía ahí, porque en principio ya tenía que haber empezado, ¿no? La pandemia ya. Sí, ahora dicen que empezó en septiembre, octubre, en China. Yo cuando estaba ahí nadie sabía nada. Nadie. Pero me estuviste comentando que sí que visitaste algunos de estos mercados, no el de Wuhan, pero muchos parecidos en la zona de... Sí, la ciudad de Qingdao, bueno, que es en cualquier ciudad de China lo puedes tener. Fui a un mercado pues el típico mercado que hay carnes, hay pescado, allí también venden ropa, juguetes, un poco de una galería, ¿no? Y a mí me sorprendió porque fui con mi compañero, fuimos los dos. Y era verano, era agosto, creo. Y allí en agosto hace un calor que es, bueno, es muy pegajoso. 35, ese día hacía 35 grados, mucha humedad, porque es una ciudad de costa, entonces había mucha humedad. Y llegamos allí y a mí me sorprendió cuando entramos había varios puestos de comida y yo no veía ninguna nevera, heladera. La comida sí, estaba cocinada, pues había pollo, había pato, que les gusta mucho el pato, carnes cocinadas, había moscas, pero bueno, si estaba tapado y tal, lo que pasa es que no estaba tapada la comida. Y luego entramos un poco más hacia adentro y vemos, pues eso, había carnes colgadas, pedazos de carne de, no sé, de vaca o pollo y tal, colgadas, que nosotros eran las 2 de la tarde y con 35 grados, esa carne colgada con moscas alrededor, a mí me dio un poco de yuyu. No sé si conocéis la palabra yuyu, miedo. Lo mismo con el pescado. El pescado, ellos tenían digamos, un baúl, que no era una heladera, no una nevera, era un baúl con el pescado dentro. Ponían el pescado en una tabla que en teoría parecía, en alguna época fue blanca, pero era bastante negra. Y, y lo cortaban ahí y el olor era muy desagradable. Todo estaba muy sucio.
la gente comía al lado de donde servían las cosas y a mí me pareció que, vamos, que si comprabas algo ahí para comer, ibas a tener por lo menos una diarrea. Entonces, después de 2 meses que dijeron que el virus salió de un mercado como el de Wuhan, directamente me acordé del mercado donde visité, dije, no me extrañó que se hubiese contaminado alguien ahí, porque es muy poco, es muy insalubre. No hay. Y era oscuro, era negro, era. En general, yo no tengo nada contra los chinos, pero no son muy limpios en general. Estuve 1 año en China y vi muchas cosas que dije. Por ejemplo, en la oficina que yo trabajé en China, bueno, oficina, trabajaba en la oficina y trabajaba en una fábrica. Y en 1 año, bueno, 10 meses, nunca limpiaron la oficina. Nunca. Ni la mía, ni la otra, ni la de. Solamente yo creo que limpiaban las oficinas del edificio principal, ¿no? Donde recibe las visitas. Pero incluso el pasillo, tienes el pasillo y en el pasillo tienes todas las departamentos, ¿no? Pues el pasillo, lo único que veía limpiar era con una mopa grande, que la veías que siempre la dejaban en el mismo lugar. Yo vi varios días que ellos, las señoras de la limpieza, cogían la mopa, la mojaban en el grifo, solamente agua, la apoyaban en el pasillo y arrastraban todo. 1, 2, 3 vueltas, solamente arrastrar, sin lejía, sin ningún producto, y la volvían a dejar en el mismo lugar donde la habían cogido. Y al día siguiente lo mismo, y al día siguiente lo mismo. Y entonces se iba acumulando la porquería en la mopa. Y los chinos tienen un pequeño defecto, yo creo, que escupen mucho al suelo. Entonces, es un ¿Qué poco hacen? desagradable. Perdón, no te he escuchado, Raúl, que escupen. Escupen, sí. Escupen bastante. Entonces, claro, ves unos escupitajos en el suelo. Yo llegué a ver en el hotel donde yo estaba escupitajos dentro del ascensor. ¡Buah! Entonces, en 10 meses dio para ver muchas cosas. Al principio era la novedad. Luego ves una cosa, ves otra, eructan bastante. Entonces, ellos Bueno, son muy hospitalarios. Ellos te invitan a ir a cenar, te invitan. Pero la cultura de sus rutinas, digamos, no, para mí no eran muy agradables. bueno, aprovecho para mandar un saludo a toda la comunidad china que nos sigue en nuestras redes sociales. Y nos queda ya poco tiempo para terminar. Les quiero preguntar si alguien tiene alguna pregunta más para Raúl. Margit. ¿Sí? Hola, Margit, ya estás. Sí, es una pregunta completamente diferente en respecto a la protección ambiental. En Europa, cuando se escuche algo de Brasil, se oye de talar todos los árboles en la selva y producción de soya transgénico. Y la pregunta es, ¿hay un grupo fuerte que lucha por la protección ambiental en Brasil? ¿O la Sí, gente no se interesa? hay. De hecho, en la zona del Amazonas, es una zona muy rica. Incluso hay países fuera de Brasil que invierten bastante dinero en la conservación del Amazonas. Creo que hay varios países, Alemania, creo, Finlandia, algunos países del norte de Europa.
Y aquí en Brasil sí que hay bastantes asociaciones. Lo que pasa que ya volvemos a la política. Bolsonaro, el presidente, para ellos son comunistas, son lo peor del mundo, les odia, ¿no? Y se los ha intentado quitar del medio, digamos. Y no sé si han perdido, yo creo que han perdido fuerza, porque, claro, estás luchando contra el gobierno de un país, ¿no? Y de hecho las ayudas que daban los países del norte de Europa, no sé si Estados Unidos creo que no, retiraron hace 6 meses las ayudas que estaban dando por la política de Bolsonaro, que era que la Amazonia era para los estados los estados del norte de Brasil, ¿no? Amazonas, Amapá, varios estados que están dentro de la jungla, ¿no? Entonces quieren eso, los caciques, no sé si conocéis la palabra cacique, es el jefe del lugar, es el jefe del lugar, el que maneja todo independientemente de la política. Y digamos una mafia, ¿no? Y lo que quieren ellos es lucro, quemar árboles para agricultura y ganadería y bueno, cargarse la selva. De hecho, yo no estaba aquí en Sao Paulo, creo que fue hace un año, no sé qué mes. Aquí en Sao Paulo, en la ciudad, unos amigos me mostraron un vídeo que hubo un incendio enorme en la zona del Amazonas, que estaba más o menos cerca de Sao Paulo, estaba a unos 2000 kilómetros más o menos. Y aquí en Sao Paulo, a unos 2000 kilómetros, llegó el olor del incendio y la ciudad a las 2 de la tarde se volvió noche. Estaba todo totalmente negro. Y es algo que la gente aquí nunca vio en la vida. Y es triste. Porque además de que se van a cargar el ambiente, el ecosistema allí, en el Amazonas hay muchas tribus indios que incluso nunca han tenido contacto con el hombre blanco, digamos, y esas personas también van a perder su medio, su hábitat. Entonces, ellos también pertenecen a la ecología, ¿no? Del lugar. Entonces es triste. Yo creo que sí que han perdido poder las asociaciones que había. Y los países que invertían dinero aquí lo han quitado porque han visto que iban a perder dinero y no iban a arreglar nada. Hasta que Bolsonaro no salga. O cambia la política. Pues Es es bastante triste. Y también lo que es bastante triste es que vamos a tener que ir terminando nuestras Stamptis de hoy, porque ya hemos pasado el tiempo realmente. Lo que me gustaría para concluir primero es agradecerte, Raúl, por tu tiempo, por tus explicaciones sobre la situación de Brasil hoy en día, o por lo menos cómo lo ves tú. Y agradecerte, lo estaríamos hablando mucho tiempo más contigo, porque realmente sí que hay muchas cosas para hablar. Pero lamentablemente se nos ha ido el tiempo. Cuando uno se lo pasa bien, se va el tiempo volando. Y además de agradecértelo, quería anunciar, porque ya tenemos invitada para la próxima semana, nuestra invitada para la próxima semana viene de Chile, se llama Macarena Oñate, es artista visual y gestora cultural y se ha dedicado al estudio de la cultura Rapanui. Y lo más interesante también es que vive actualmente en la isla de Pascua. Así que la próxima semana, el domingo a las 7 de la tarde, en nuestra Stamptis tenemos a nuestra invitada desde la isla de Pascua. Y tenemos muchas ganas de escuchar a Macarena, a ver qué nos dice. Raúl, ha sido un placer. Muchísimas gracias por todo
y bueno, pues nos vemos Ha pronto. sido un placer también. Muy bien. Entonces, Luego. adiós. 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 Adiós a todos. A todos, gracias por asistir. Adiós. Adiós. Chao.